Muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a esta sesión de Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública. Mi nombre es Jimena Perry, soy su anfitriona y en esta oportunidad tenemos el gusto de tener con nosotros a los autores del libro Comunidades Digitales, Museos e Historia Pública, Experiencias en torno a América Latina. Este libro fue lanzado en la Feria del Libro de Bogotá en mayo de 2023, si no estoy mal. Estamos muy contentos. Los editores fuimos María Elena Bedoya, Manuel Salge y yo. Estamos muy contentos después de un trabajo de aproximadamente entre 2,5 y 3 años, creo, si no estoy mal. Por fin salió, nos da mucho gusto y nos da mucho gusto haber contado con ustedes como autores y sus artículos, que son contribuciones bastante importantes. Entonces, como les dije en el previo a este evento, yo no los voy a presentar, dado que somos bastantes. Sugiero que cada uno se presente, pero antes le voy a dar la palabra a María Elena y a Manuel, una breve introducción y después al final haremos algunas preguntas del público y de nosotros mismos o entre nosotros, si están de acuerdo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de Explorers y tienes la palabra, María Elena. Hola, buenos días y buenas tardes y noches por acá, por Europa. Gracias a todos y todas por estas contribuciones y por todo su entusiasmo también en el proceso de edición del libro, la revisión y también todos los comentarios y correcciones que se hicieron y todos los diálogos también que entablamos con ustedes. Yo solamente quería mencionar ese agradecimiento y también decir que para mí, creo que para todos y todas, es un libro que puede contribuir mucho a la reflexión de la historia pública a nivel más latinoamericano, por lo cual también me gusta que haya gente de muchos países aquí. Así que gracias a todos y a todas. Manuel. Hola, un saludo para todos, muy especial desde Bogotá. Eh, bueno, pues qué decir, retomar un poco lo que decía Jimena, hace un par de meses se lanzó ya este libro, nosotros como editores estamos muy contentos y creo que ustedes como autores también están felices con el resultado final. Digamos que la clave que yo encuentro de lectura del libro es una clave de convergencia, porque en el libro terminan convergiendo muchas regiones, muchos lugares específicos, terminan convergiendo también diferentes apuestas epistemológicas, también terminan convergiendo diferentes como lugares de enunciación disciplinares. Entonces creo que el libro, en últimas, como el resultado grandote, más allá como de hablar de comunidades, museos e historia pública, es un libro que hace que converjan una serie de ideas en este momento en específico y eso es muy valioso. Y precisamente ahí yo simplemente les dejaría como una pregunta a los autores que ahorita van a contribuir, y es si ellos han tenido ya la oportunidad de hojear el libro en total, como la producción, digamos, como en relación a los diferentes capítulos que están ahí. Y ellos que pueden, o ustedes que pueden identificar como unos ecos comunes o como unos, digamos, como unos tejidos que articulan las ideas ahí presentes. Sería bonito que como parte de su presentación pues incluyeran esa línea. Y bueno, nada, nuevamente darles otra vez las gracias. Qué alegría estar hoy acá con ustedes. Para los autores y los editores ya pronto recibirán la versión impresa. Están haciendo como los últimos trámites administrativos que siempre son engorrosos. Y un saludo enorme y muy grandote. Qué rico estar acá hoy con todos ustedes. Muchas gracias. Entonces, si les parece bien, empezamos con Michelle. Entonces voy a compartir la tabla de contenido del libro. Michelle, dale, tienes la palabra. Olá, soy Michel Kobelinski, profesor de la historia en la maestría en Historia Pública de UNESPAR. Hablo desde Brasil. Yo trabajo con museos, monumentos de comunidades y agradezco a los organizadores y a todos por este encuentro con ideas y procesos tan creativos y poderosos.
En el capítulo que escribimos, la idea de conservar y compartir el conocimiento en espacios públicos implica hacer y practicar la historia con personas, con grupos o comunidades, a través de objetos personales o colecciones. Entonces, trabajamos específicamente con el Museo de Olindo Méndez Pereira, ubicado en el interior del estado del Paraná. Producimos exposiciones, eventos y publicaciones colectivas a partir de diversos encuentros con el público. En este caso, utilizamos el protocolo Pop-up Museum, es decir, museos temporales bajo una tienda con un simple expositor para dialogar y contestar las exposiciones museísticas tradicionales. Se trata siempre de un proceso de inclusión, reflexión y decolonización de los discursos museísticos, ya sea dentro de los museos o entonces en entornos diversificados como plazas o incluso centros comerciales, por ejemplo. En este capítulo, los conceptos y las prácticas proceden de la comisaría pública, de la historia pública y también de la nueva museología o entonces de la museología social, que siempre es un reto, pero cuyos resultados son excepcionales, apasionantes, pero también es un momento de angustia porque no se repite. Pero crea una expectativa de volver a hacerlo con un tema nuevo o entonces con otros participantes y colaboradores. Entonces, es esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Sigamos con intervenciones interdisciplinarias. Aquí tenemos creo que a 4 de los autores. Si quieren, empezamos con Elisa. Sí, bueno, gracias por este evento y me parece muy lindo poder conversar del libro y ver qué relación hay entre los artículos, pero como ustedes ven en este artículo que nosotros escribimos, justamente somos muchos autores porque el proceso involucró gente de diferentes disciplinas y también de diferentes espacios, ¿no? De las universidades, pero también de los museos. Y que también una persona que no está aquí es parte de los museos, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de entre 4 que estamos de las autoras, hablarles de este capítulo. Yo soy historiadora de la ciencia. María José Jarrín, ella viene hizo su maestría y su doctorado en estudios de los museos, ¿no es cierto? Y también es curadora de exposiciones. Karina Barragán es artista, diseñadora gráfica y también investigadora de temas participativos. Y tenemos a Marisabel Cupuerán, que ella es geóloga de formación y está trabajando en este proyecto más desde el trabajo con comunidades en el tema de gestión de riesgo y está haciendo una maestría en comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces, un poco mostrarles esa diversidad de los autores en este ejercicio. Entonces, yo voy a hablarles un poquito sobre lo que nosotros hicimos fue trabajar esta idea de comunicar sobre el riesgo de desastres en la ciudad de Quito desde 2 espacios. Por un lado, el espacio de los museos. Trabajamos con la Fundación Museos de Quito, y trabajamos en varios de sus museos para hacer unas intervenciones a las muestras permanentes que incluyan en su guión, si era el Museo de Historia de Quito, un tema histórico que iba hablando sobre la construcción de Quito y cómo se van manejando o acumulando ese riesgo de desastres. En el Museo del Carmen Alto, que es un museo religioso, trabajamos el tema religioso alrededor de los desastres, y también en el Museo de Ciencia trabajamos más el tema de entender las diferentes dimensiones
físicas y científicas, geológicas, pero también ligados a la historia de la ciudad, ¿no? Entonces, ese fue un poco parte del reto, es adaptar este tema a temas muy diferentes de los museos, y también trabajamos en una ¿cómo se llama? Plataforma digital. Trabajamos con colegios y con el colectivo del Sindicato Audiovisual, que también son autores de este artículo, en preparar una narrativa en multimedia interactiva que incluya estas miradas interdisciplinares desde la historia, desde la geología, desde la física, y desde los estudios sociales también, ¿no? Y cómo se van articulando, en el artículo también hablamos sobre cómo se van articulando otros espacios a través de charlas en línea que hicimos, a través de las redes sociales que también utilizamos para difundir, pero también para incorporar las visiones de las distintas audiencias. Entonces, bueno, ahí les dejo y Majito, no sé si quieres complementar algo. Sí, para responder la pregunta de Manuel, pues algo que tiene la riqueza de este libro justamente es que todos los artículos grupales, individuales, demuestran un trabajo de storytelling súper importante de mediación con comunidades y con diferentes públicos, que es algo innovador para nuestra región, pero que a la vez es un trabajo de largos años, como es el caso de la Fundación Museos de la Ciudad, con quienes trabajamos, con quienes montamos 3 exposiciones en el Carmen Alto, que es un museo religioso, el Museo Interactivo de la Ciudad, que en cambio es un museo dedicado a niños, enfocado a transmitir esta ciencia, y el último, el Museo de la Ciudad, que justamente narra la historiografía de Quito. Entonces, para responderte, Manuel, creo que eso era algo también muy importante, cómo abordar bajo diferentes lecturas y sobre todo a través de diferentes herramientas, como en este caso digitales, ¿no? Y como lo menciona Eli, las exposiciones que estaban conectadas con esta plataforma pedagógica destinada a niños de colegios, bueno, ya que estaban preparando su bachillerato. Entonces, para responderte, eso me parece muy, muy importante, y como lo aclaró Elisa, pues es un trabajo grupal, es un trabajo pluridisciplinario que demuestra que ahora se está trabajando, y justamente la riqueza de la historia pública, con diferentes disciplinas para abordar y mantener y replantear el rol del museo, el rol sociocultural del museo en nuestra actualidad, y sobre todo en la temática que estábamos planteando sobre los riesgos de desastres. No sé si tal vez algo más que Cari o Marisa. Sí, ahí quisiera como mencionar como este plus que tuvimos nosotros de tener esta interacción con las comunidades, ¿no? Pudimos llevar a las comunidades, es decir, sacarles de su espacio, del barrio, y ir a cada una de las exhibiciones, ¿no? En muchos de los casos, ninguna de las personas había visitado un museo antes. Entonces fue una oportunidad ganar-ganar, digamos, en el sentido en el que las personas, por un lado, pudieron como que conectar con estos espacios de la ciudad que a veces se ve a los museos como unos espacios quizá costosos, a los que no puedo acceder, etcétera. Y más bien con esto lo que logramos es que la gente pueda llegar a esos espacios, los conozca, pero también pueda hablar sobre los riesgos de desastres, ¿no? Y también fueron como espacios para abrir este diálogo más horizontal, porque también llevamos autoridades a los museos y pudimos ver esta interacción que se da para hablar del riesgo, pero no desde ese lado tan formal mío como autoridad, sino también en el de pensar la ciudad, cómo está creciendo, y también que sean estos espacios como de reflexión, ¿no? Con las personas, sobre todo de las comunidades, nos pasó mucho esto, que cada museo tenía un tema en específico relacionado con el riesgo de desastres en Quito. Y luego los espacios de compartir con las personas, sobre todo de reflexión, eran vinculados hacia la prevención, ¿no? Hacia pensar en cómo voy a cuidar mi barrio después de haber visto cómo se fue creando el riesgo en el pasado y cómo está ahora en el presente, cómo puedo prevenir ese riesgo futuro, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo, que soy la persona que
e interactuado en todo el proceso con las comunidades, fue una ventana, una puerta abierta a que las personas puedan venir a estos espacios, pero para nosotros como investigadores, para promover más estos espacios como espacios de encuentro y de aprendizaje. Muchas gracias. Karina, ¿tú tienes algo que decir? Sí, la verdad es que, bueno, totalmente de acuerdo con mis compañeras y es chévere también poder compartir este espacio con ustedes ahorita y vernos después de este trabajo. Una de las cosas más impactantes, que fue un reto también en este proceso de los museos y de las exposiciones, fue precisamente entender todas las voces que estaban involucradas, ¿no? A la final teníamos, como decía María Isabel, teníamos las voces de las comunidades, las voces de las instituciones, las voces de la ciencia o de los investigadores, pero también estaban ahí las voces del mismo museo, desde el guión permanente de las exposiciones de los museos y un poco la manera en la que ellos les hablan a sus públicos constantemente. Estaban también las voces de nosotros como comunicadores, que por otro lado estábamos como tratando de mediar, pero no dejamos de ser personajes que participamos en las conversaciones, en los cuestionamientos y en los procesos. Y además está la última voz que era una cosa que tratamos de mantener siempre muy presente, que era la interactividad con las personas que visitaban los museos, es decir, que los visitantes de los museos también sean un personaje y una voz activa en esas discusiones. Y entonces una de las cosas que procuramos siempre en las exposiciones era que mantener una conversación de ambas vías, no solamente un espacio en donde recibes información, sino quienes nos visitaban dejen sus pensamientos, sus reflexiones, sus ideas, sus chistes, cualquier cosa alrededor de la exposición. Y entonces teníamos estos espacios que en cada museo tuvo una personalidad diferente y con recursos distintos, pero en donde se invitaba a las personas a participar, a interactuar, a dejar sus reflexiones. Y eso fue también súper bonito, porque de alguna manera comenzamos a pensar en que el espacio del museo no es un espacio estático, que no se toca, que no se ve, que todo es como un poco, de alguna manera también tenemos esta idea de cómo sacralizamos ciertos espacios, y los museos a veces ocurre eso, que son como espacios incluso que nos dejan a cierta distancia de las cosas que nos muestran. Y lo que queríamos hacer era entender los espacios de museos no como un espacio estático, no como un discurso terminado, cerrado, claro, sino más bien simplemente como un escenario de participación, un escenario de conversación. Y eso era uno de los retos y una de las cosas más bonitas de ver también, cómo se transformaban estos espacios en escenarios, básicamente, en lugares de encuentro. Eso, y de ahí un poco también mencionando y haciendo referencia a lo que decía la Majo hace un ratito, estas cosas de las líneas narrativas y cómo sumarnos a las líneas narrativas de los museos. En algunos casos fue también un reto interesante entender un poco cómo dialogábamos con las cosas que ya están en el museo y que tenga sentido, ¿no? Que la visita tenga sentido y que se vuelva integral con la información que ya está allí. Entonces, fue en realidad un proceso súper bonito, súper complejo por la cantidad de actores que estaban involucrados, pero la verdad es que creo que fueron espacios de aprendizaje súper importantes para nosotros que estábamos promoviendo un poco estas acciones, y también para las personas que pudieron visitarnos. Muchas gracias, Karina. Vamos a seguir con cibermuseos y comunidades digitales y con Pablo Escandón. Hola, saludos, qué gusto poder verlos nuevamente a todos. Es un placer ser parte de este libro. Bueno, el texto que yo tengo
conversa muchísimo con muchos de los capítulos. El hilo conductor de comunidades, yo estaba viendo el de los servicios funerarios, que me llamó muchísimo la atención en este tiempo de pandemia, es centralizar todo a partir de cómo vamos configurando comunidades de usuarios en espacios digitales donde vamos generando estas pequeñas y grandes esferas de opinión y de intercambio. El texto que yo hice, parte de una pequeña investigación de un estudio sobre dos comunidades que usan la fotografía histórica, una en Quito y otra en Manabí. Son dos personas de ya pasados los 60 años que están dedicando su tiempo a recuperar los archivos fotográficos que van encontrando y los digitalizan y los ponen a conversar con la gente que los sigue a ellos en Facebook. Entonces, ellos se han configurado como moderadores, como administradores de espacios semipúblicos sobre fotografía histórica de sus ciudades. En el primer caso, la primera comunidad se llama Quito de Aldea Ciudad, y en el segundo es una cita con la memoria, pero una cita con la memoria lo que hace es ir buscando y recuperando todos los archivos fotográficos de los fotógrafos que daban el servicio en las ciudades de la provincia de Manabí. Entonces, él ha llegado a tener el archivo fotográfico del único fotógrafo, por ejemplo, de Calceta hasta los años 60, o de los dos fotógrafos en Bahía. Entonces, tiene un archivo muy, muy grande y lo pone en su página de Facebook, y empieza a generar, no retos, pero sí conversaciones que retan a la gente para eso mismo, recuperar la memoria y decirles quiénes son, recuerdan ustedes cómo eran estas personas, hijos de quién eran, parientes de quiénes, y empieza a generar una gran conversación en estos espacios de medios sociales. Y ahí también empezamos a ver cuáles son las estrategias narrativas que ellos usan, cuáles son las estrategias emocionales también para poder potenciar estas conversaciones y estos intercambios de conocimiento. Y ahí eso nos lleva también a preguntarnos, ¿es eso un museo? ¿Están los dos, estos dos espacios, están construyendo museos, están trabajando con memoria, pero no están haciendo un montaje? Y luego ellos empiezan si nosotros vemos en una línea de tiempo, desde el primer post hasta el post actual, vemos que van generando estas lógicas de cómo voy contando, cómo voy modificando la fotografía. ¿Es eso una apuesta museográfica? ¿Eso es una propuesta museológica en digital? Y eso nos lleva a preguntar también hasta dónde va un museo, hasta dónde está el museo con sus paredes abiertas o cerradas, y de esa manera cómo las comunidades se van vinculando con los museos. Y una cosa importantísima que yo vengo estudiando desde hace ya unos 8 años es que la mayoría de museos aquí en el Ecuador no se expande hacia estas comunidades, y las comunidades sí hacen muchas alusiones a los museos, a lo que tienen, a los objetos, a las colecciones, pero los espacios digitales de los museos no hacen alusión a estas comunidades. Entonces, no hay un circuito ahí integrado, complementario, pero eso también nos da para pensar sobre cómo es la administración de estas conversaciones en espacios digitales, tanto del museo como de las comunidades. Y ahí también, con esto ya para ir terminando, me lleva mucho a confirmar lo que dice Pamuk sobre los museos, y en ese decálogo que nos habla él, y dice, el museo tiene que volverse algo más íntimo, más personal, contar historias más propias y no olvidarnos, pero ya dejar de lado contar la historia de la nación, pero lo íntimo se vuelve público
como lo hace una novela. Entonces, ahí acudimos en estos cibermuseos, acudimos a muchos espacios novelescos o novelados sobre la historia pública de familias, de comunidades, de espacios regionales y de la nación también. Ese es el trabajo que está ahí, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir con Alejandra Panoso y María Paula Villani, si llegó, o si no, con Alejandra. No, no llegó, Bueno, no entonces, puede contigo. entrar. Bueno, gracias a todos por la invitación y bueno, y también gracias por formar parte de este libro, que fue un poco azarosa mi llegada, y bueno, gracias Jimena por aceptar la propuesta que forma parte de este libro. Bueno, contarles, yo soy Alejandra Panoso Cénere, soy de Argentina, de Rosario específicamente, a 400 kilómetros de Buenos Aires. Yo vengo trabajando ya hace más de casi 15 años museos, y en el último tiempo trabajo públicos y sobre todo se está dando cierto trabajo o cierta búsqueda por casos que tengan que ver más con vínculos, con estrategias de vínculos con comunidades o con públicos a partir de la participación. Yo desarrollo todo mi trabajo en CONICET, en el Consejo de Investigaciones de Ciencia y Técnica de Argentina y en la Universidad Nacional de Rosario, y lo que intento hacer es recuperar un poco lo que les decía, experiencias que se están dando en distintos lugares de Latinoamérica sobre todo, y también de mi ciudad. Un poco eso es la llegada al caso que proponemos con María Paula, que María Paula sí trabaja en el Museo de la Ciudad de Rosario. Un poco el trabajo está articulado como con dos capas, una capa teórica que lo que intenta un poco proponer es repensar cómo se está generando sobre todo discursos o ciertas propuestas narrativas en las exposiciones, a partir de nuevas lecturas sobre teorías que están, digamos, rompiendo o que han roto o que están generando fisuras sobre estructuras disciplinares tan tradicionales como la historia. Entonces un poco recurrimos a lecturas decoloniales, poscoloniales, que están poniendo en eje o están mirando un poco cómo se han construido esas narraciones en los museos, sobre todo museos de historia, pero como en los museos locales, más pequeños, se intenta o se puede, o se están llevando a cabo algunos ejemplos de otro tipo de propuestas narrativas. Un poco esa es la recuperación de Registro de Pandemia, que es una propuesta que se hizo durante la época de confinamiento a partir del COVID. Este museo, que es local, es muy pequeño dentro de las estructuras de otros museos de la ciudad de Rosario, a partir de un cambio de gestión, con un nuevo núcleo, con una nueva política. Lo que ellos intentaron construir, en este caso a partir del confinamiento, es recuperar un poco la voz y qué tránsitos o qué estaba sucediendo a los ciudadanos rosarinos durante lo que fue la pandemia, ¿no? Cómo lo fueron transitando, qué sucedía en su barrio o en su dinámica familiar, etc. Esos son, en general, la gran mayoría fueron audios que se generaron a partir de articular por un lado, con grupos específicos, con grupos, con comunidades específicas, quiere decir, con sordos, con grupos juveniles, pero también en Rosario tiene una característica que la ciudad tiene cierta lógica de descentralización, entonces hay como nudos, de seis nudos, se podría decir, 6 distritos, en donde se articulan cuestiones de dinámica administrativa en la ciudad en distintos puntos, ¿no? Entonces
a partir del museo articular con estos espacios y con lo que se llama, estos espacios a su vez interactúan con grupos barriales, ¿no? Entonces, un poco lo que el museo generó fue un lazo primero con los distritos y luego con estos grupos barriales, y a partir de esa estructura es que se le pide y que se entra en cierta sinergia con estos agentes para que las personas, para que los ciudadanos manden estos audios. Y no solamente se ponen las redes sociales, sino se empieza a generar un sistema de socios o de cierta otro tipo de vínculos y de estructuras con personas que están en el territorio para que llegue este pedido y se genere toda esta construcción de este registro de pandemia. Luego esto tiene un segundo momento, que es la puesta museográfica en el museo, donde se genera una exposición a partir de todo este registro de archivos, de lo que se transitó o cómo fue ese tránsito de la pandemia en la ciudad, con ciertos guiños, un poco vuelvo ahí a lo que decía Pablo, de lo individual y del tránsito personal, pero también de cómo la ciudad se había modificado o cómo se habían generado ciertas estructuras particulares. Y por último, un tercer momento, ahora habría un cuarto, se podría decir, continúa la historia, pero hay un tercer momento que está puesto en el capítulo, que tiene que ver cómo esas mismas exposiciones vuelven a estos distritos que están descentralizados. Las exposiciones son más pequeñas, esos lugares se habían convertido en vacunatorios, entonces tienen otro tránsito, circularon para otro tipo de gente, la propuesta también se ve modificada y vuelve un poco a ese lugar de donde parte, un poco en vínculo con la ciudadanía y también con romper cierta estructura o ciertas paredes o cierta territorialidad que tiene el museo, para empezar a pensarla en línea ya con la ciudad, ¿no? Y con estos agentes o estos socios que se fueron estructurando. Y digo una cuarta parte que no está en el capítulo del libro, pero la idea es generar un gran archivo, que todo este material se vuelva parte del archivo del museo, ¿no? En donde se recupera y se da cuenta de un momento histórico muy particular, pero desde la mirada de los propios ciudadanos en ese momento, ¿no? Entonces, bajo esas características y también siendo sonoro, que es otro lenguaje y otra particularidad que muchas veces la estructura de los objetos matéricos, bueno, es otra. Entonces, están en todo un proceso en tratar de que todo ese archivo que se construyó, ese registro que se construyó, se transforme en parte del patrimonio del museo. Eso es en síntesis un poco de lo que se trata el capítulo que compartimos, para que todos ustedes puedan acercarse y recuperar y ver un poco más de qué se trata toda esta propuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por contarnos sobre tu capítulo. Ahora vamos con Andrés Felipe y Funerales Digitales. Hola a todos, muy buenas tardes. Me alegra mucho pues tener esta coincidencia, dijo también Manuel, una convergencia, y pensando un poco en clave de lo que he podido escuchar acá y también de las diferentes páginas, de las diferentes líneas del texto, en general, de la compilación, me hace sonar mucho la palabra interacción, diferentes actores generando procesos conjuntos donde las comunidades son públicas, donde los espacios son públicos y en consecuencia las historias son públicas, lo que me parece bastante pues pertinente. Este breve escrito, el de Funerales Digitales y las maneras colectivas de recordar y asumir los duelos en tiempos aislados, los tiempos de la pandemia, coincide con algo, y es un poco mi proceso y por ahí mismo mi persona. Soy Andrés Felipe Ospina, antropólogo.
que me he siempre jugado pues un poco la agenda investigativa entre los procesos de investigación en antropología y esos temas, llamémoslo como fuertes, como ejes de la antropología y la etnografía desde hace un muy buen tiempo, incluyendo la muerte como un problema de conocimiento y de posibilidades de pensar en lo cultural, pero también un poco esa experiencia alrededor del patrimonio cultural, las formas de pensarlo, de comprenderlo, de gestarlo, de gestionarlo. Y cómo, pues yo he venido haciendo algunas reflexiones sobre la lógica de la muerte como un proceso patrimonial, los espacios de la muerte, los cementerios o los lugares del memorial, de la remembranza, que me han permitido jugar siempre entre un problema antropológico de larga data y su potencialidad patrimonial. Dentro de esos diferentes espacios y experiencias de trabajar alrededor de la muerte, pues uno encuentra, y eso sí, pues no es solamente lo que se ve de parte del analista, del investigador, es algo que a todos como personas nos toca, nos pasa por la piel, y es que paradójicamente la muerte es un lugar de encuentro. A veces con amigos uno hace bromas del estilo, no hay cosa más parecida a un funeral que un matrimonio. Todo el mundo se encuentra, es un espacio de participación, hay un ritual, hay una transición, hay una transformación de roles, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, son espacios de encuentro. ¿Y qué pasa cuando en la lógica y en esa nueva directriz que a todos nos toca con la pandemia del distanciamiento social, pues en lo que nos encontramos en esas convergencias, en esos vínculos donde, como por ejemplo pasa en un funeral, todo el mundo está, el que tú nunca ves el resto del año, con el que nunca te veías desde hace no sé cuántos tiempos, el familiar que desconocías, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando no está la posibilidad de encontrarse? Ahí es donde precisamente lo digital, no solamente como una plataforma, como un continuum de las interacciones sociales, sino como un escenario donde las inquietudes, las expectativas, las ansiedades, los miedos, las esperanzas, todos esos referentes muy propios de la condición humana en contexto con otros, pues obviamente que emergen cuando se nos vuelve el espacio o las plataformas digitales, esas escenas del encuentro, ¿sí? De allí que eso que pasaba en los cementerios, en las salas de velación, en los espacios funerarios alrededor del encuentro, por supuesto que sufre unas transformaciones, unas transmutaciones, pero en la plataforma y en el logos de lo virtual, de lo digital, sigue encontrando esos puntos de referencia y convergencia. Eso pues es como lo que llama poderosamente la atención porque entrando un poco en el diálogo de lo que también aquí hemos podido entrar a ver es cómo hay un otro o cómo hay unos otros con los que hacemos esa acción, esa posibilidad del ser social y de reconocernos, aun cuando sean en espacios del confinamiento y si me permiten extender la metáfora, para muchos, como en el contexto del COVID-19, que también fueron espacios del fin, ¿sí? De todo este tema del riesgo, de todo este tema de la vulnerabilidad de la vida, del tener comprometida la salud, el bienestar y esa idea colectiva de futuro, y cómo a pesar de todo ello, que por supuesto aquí también está de por medio esa sombra de la angustia, esa lógica terrible de lo contaminante y de no me acerco, no me involucro, no interactúo, pero que insisto, más allá de los miedos, seguimos con esa profunda necesidad del estar juntos y del encontrarnos cualquiera que sea la excusa y la plataforma, en este caso, la excusa es la despedida, el rehacer el tejido social despidiendo al que se va, pero por ahí también la necesidad es la de producto de rehacer ese tejido social, seguirnos encontrando, aún manteniendo las físicas distancias, pero encontrando en los espacios de la red, del velorio virtual y otro tipo de situaciones, pues este tipo de encuentros. Así que ese es como el eje de la publicación, es como el punto de interés y yo creo que sobre ese mismo pueden también encontrarse otras posibilidades de diálogo con las demás contribuciones. Muchísimas gracias, Andrés.
Y vamos ahora con Eduardo Daniel Ramírez y la glorieta de las y los desaparecidos. Muchas gracias, Jimena. Un fuerte abrazo y lleno de afecto para todos y todas que colaboraron en la conformación de esta obra. También quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a mi compañero y coautor, al doctor Marco Antonio Chávez Aguayo, quien por otras cuestiones y otros compromisos, pues no pudo estar acá. Saludos a Angélica Jiménez Muñoz, a Manizales, Colombia, y a mis amistades y a mi familia. Con respecto a la pregunta que nos hacía Manuel al principio, yo encuentro un punto de convergencia muy cercano a lo que planteaba la compañera Cari, pero en el caso concreto de la glorieta de las y los desaparecidos, pues sí es romper con la solemnidad y con la especie de inmunidad del patrimonio cultural, ya sea, digamos, monumentos o museos y las colecciones dentro de los museos. En este caso particular de la glorieta de las y los desaparecidos, es una manifestación muy clara y muy contundente con respecto al uso social del patrimonio cultural, pero en este caso tan particular de mi ciudad y pues de mi país, es un uso social que tiene que ver con un reclamo, con una demanda social. Les cuento brevemente que aquí en mi ciudad, en Guadalajara, en el estado de Jalisco, pues se vive una crisis muy importante y muy dolorosa en materia de desapariciones forzadas. Nadie entiende, no hay explicaciones claras emitidas por las autoridades con respecto a por qué cada vez más y más y más desaparecen personas aquí en la ciudad. La inseguridad y la violencia en México, y supongo que es una herida muy lastimosa que compartimos en Latinoamérica. Entonces, pues vaya, es algo sumamente profundo, muy complejo, pero el enfoque que le damos a este caso de estudio, pues decidimos colocarnos la perspectiva de unos conceptos que provienen de la cultura y de la academia angloparlante, que es el caso del patrimonio cultural complejo y el patrimonio cultural contestado. Porque estos dos conceptos tan novedosos, pues vaya, básicamente la glorieta, que su nombre original, su nombre oficial, su nombre institucional es la glorieta de los niños héroes, que los niños héroes es un mito histórico que entabla una narrativa nacionalista que pues básicamente se trata de ensalzar a los héroes que nos dan patria, ¿no? Sin embargo, esta glorieta no tenía gran relevancia social, sobre todo a finales del siglo pasado, no tenía gran relevancia. Sin embargo, poco a poco este sitio se empezó a habitar, se empezó a ocupar, sobre todo por otro tipo de eventos sociales. Por ejemplo, hay un grupo social que es la hinchada del equipo de fútbol Atlas. Pues aquí en México somos también muy futboleros. Y entonces este equipo de fútbol, cuando ganaba algún partido importante, pues la hinchada de este equipo iba y festejaba en esa glorieta. Ahí se le adjudica un significado, ahí se le adjudica una apropiación de este espacio en particular. Por otro lado, también se hacían diversos eventos culturales y sociales, ¿no? De hecho, una de las avenidas que converge esta glorieta, pues es uno de los puntos principales a nivel cultural. Entonces se llevan a cabo festivales musicales, festivales artísticos, entre otras actividades, y ahí se reúnen. Sin embargo, ya pues a partir del 2014, las personas se reúnen ahí para manifestar su rabia, para manifestar su demanda en materia de inseguridad y de violencia, sobre todo en el caso de las desapariciones. En el 2014 ocurre a nivel nacional un suceso que marca profundamente la historia de México, la historia reciente,
la parte de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Los padres y madres de estos 43 vienen acá a Guadalajara y se reúnen en esta glorieta para pues también convocar a todas las familias, amigos, entre otras personas que han sufrido esta crisis. Sin embargo, en el 2018 sucede la desaparición de 3 estudiantes de cine de una universidad de aquí de Guadalajara, y pues a partir del 2018, desde el uso social, se le cambia el nombre de la glorieta de los niños héroes a la glorieta de las y los desaparecidos. E incluso la glorieta, el conjunto escultórico, es incluso intervenida físicamente. Es decir, se van colocando lonas, se colocan losetas con información y con las fotografías de las personas desaparecidas. O sea, es un total uso y una total apropiación de este conjunto, de esta manifestación del patrimonio cultural. Y eso nos abre los ojos en cuanto a que debemos analizar, que debemos revisar y repensar la manera en que entendemos y vivimos el patrimonio cultural, no solamente como un elemento de orgullo nacional o de orgullo y de una pieza de identidad para una comunidad en específico, sino que también es una fuente tangible de que hay cosas a nivel político, a nivel social, que no están resueltas y que deben atenderse, y que mejor que algo que distingue la ciudad, en este caso, pues la glorieta de los niños héroes, ahora bautizada como la glorieta de las y los desaparecidos. Entonces, pues básicamente es lo que proponemos en este capítulo. Y pues bueno, pues para cerrar, soy Daniel Ramírez, quien les saluda desde México, soy gestor cultural, soy maestro en ciencias humanas y justo mi trabajo, mi quehacer se enfoca en la investigación, en la divulgación y también un poco de periodismo cultural que se mete, se sumerge a estos casos tan particulares en materia de patrimonio cultural. Muchas gracias, Eduardo Daniel, y pues gracias a todos por sus intervenciones. Por motivos de tiempo, yo quisiera abrir de una vez a preguntas. Si hay alguien que tiene preguntas, si hay alguien del público que tiene preguntas o preguntas entre ustedes, pero antes quisiera solamente hacer un comentario. Me llegó una solicitud hace poco del libro porque ya hay una persona que le va a hacer una reseña. Apenas esté la reseña lista, se las hago llegar. Vamos a ver cómo nos reseñan porque tengo mucha curiosidad de saber pues el libro cómo lo está recibiendo el público, y también en Argentina me han contado que lo han descargado varias veces. Estas son cosas que solo me llegan de oídas, pero supongo entonces que el libro sí se está moviendo, lo cual pues me alegra mucho. Entonces cualquier cosa que yo sepa se las haré llegar. Quisiera abrir a preguntas, si alguno quiere hacer una pregunta a sus compañeros o si el público tiene alguna pregunta. Entonces yo tengo una pregunta. Perdón, María José, dale. Pero la puedo hacer después. No, tú eres la autora, tú eres la estrella hoy. Gracias. Es para Pablo, bueno, agradecer a todos por sus artículos y particularmente a Pablo, que me interesó mucho cuando hablas de este circuito vinculado. Y bueno, tu perspectiva de lo íntimo como público antes que una historiografía nacional, eso es algo que la museología radical está haciendo también en diferentes instituciones, pero sobre todo lo del circuito vinculado de estos museos comunitarios, porque hace unos años, como en el 2012, Male, ¿te acuerdas que había el CIEM? Que era justamente este sistema de museos nacionales, que tú eras la directora de museos y de sitios arqueológicos del Ministerio de Cultura, ya se lo estaba justamente trabajando y poniendo en marcha. No sé, Pablo, si tú tuviste algún eco de esta primera gestión cultural que el gobierno trató de impulsar justamente para poder, de cierta manera, trabajar, vincularse más con museos más íntimos, y poder justamente modificar este discurso un poco nacionalista que se lo estaba posicionando en esa época que te hablo, son 2012,
y justamente ya se veía una nueva perspectiva. Bueno, ahí fundamentalmente lo que se trabajó fue tener mapeado el circuito de los museos y centros culturales, pero no se llegó a tener una conexión vinculada entre instituciones. Solamente era lo que hacía cada uno de ellos y nada más. Lo máximo que llegaron a hacer fue un poquito antes un estudio de públicos que irían a hacer cada cierto tiempo, y de ahí lo hicieron hace 3 años, me parece, pero no lo llegan a aplicar, no llegan a tener una estrategia, no llegan a vincular realmente a las comunidades, sino que se queda todo en una declaración de que sí, hagámoslo, pero no hay quien lo ejecute realmente. Entonces, institucionalmente tienes el interés, pero no hay quien lo haga, mientras que desde las propias comunidades no tienen una estrategia, pero lo están haciendo fluidamente, constante y diariamente, porque estas publicaciones de estos dos espacios lo hacen de manera diaria y se han ido expandiendo a otras plataformas. Por ejemplo, el de Cita con la Memoria ahora ya tiene un programa de televisión en la televisión manabita, ya completamente formal, y lo vincula con su espacio digital, lo relaciona con un museo en Portoviejo. Entonces, desde abajo viene la lógica de la construcción de la memoria, ya no tanto desde arriba. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas para los autores? Bueno, entonces ahora sí voy yo. Como estábamos hablando de historia pública, creo que todos pues estamos más o menos de acuerdo en la historia pública, tiene que ir más allá de la academia, participación, etcétera, etcétera. Entre nosotros estamos perfectamente, mucho, nos entendemos bien de lo que hablamos porque sabemos cómo son nuestros artículos, cómo era el libro y todo, pero ustedes, ¿qué le podrían decir a un lector completamente ajeno a estos temas? Que por qué los artículos de ustedes vale la pena leerlos, o una persona, no sé, que venga de un campo totalmente diferente, porque uno de los objetivos del libro es que le llegue a un amplio público. Entonces, digamos, a un novato en estos temas, ¿ustedes qué quisieran con qué quisieran que se quedaran de sus artículos? Eduardo Daniel tiene la mano levantada para responder o para hacer pregunta, y Malena también para responder o hacer pregunta. Yo para responder. Vale, dale, responde y después vamos con Malena. Sí, sobre todo porque no sé en los demás países donde viven mis compañeros y compañeras, pero en México está muy firme todavía la visión de que el patrimonio cultural, sobre todo tangible e inmueble, no se puede tocar. Es como, insisto, estas figuras solemne e inmaculada. Entonces, yo invito a los lectores y lectoras del capítulo de la Glorieta de las y los Desaparecidos a que derrumben un poco este paradigma de la solemnidad y la inmunidad del patrimonio cultural tangible e inmueble, porque al final es su derecho, porque el patrimonio cultural lo hace la gente y lo hace a través de los significados que deposita en esta manifestación o en este bien cultural, digámoslo así. Y en este caso, la lucha, el reclamo es legítimo, es válido y es coyuntural, y es algo que nos compete a todos y a todas, porque pues antes en las narrativas oficiales y en las narrativas de los medios de comunicación, digamos, más populares y más poderosos en México, también existe esta narrativa de los desaparecen porque seguramente están metidos en malos pasos, siempre como en este discurso de revictimización, ¿no? Entonces, no es así. Ya la crisis de inseguridad y de violencia pues nos respira en la nuca, ¿no? Y el patrimonio cultural ahora cambia la perspectiva justo desde el uso social y justo de darle un resignificado, darle la vuelta al simbolismo nacionalista con el que se le da al patrimonio cultural. Incluso estas manifestaciones, estos monumentos, estas esculturas
A veces son decisiones unilaterales e impuestas. O sea, es como yo gobierno, te pongo una escultura aquí y punto, ¿no? No hay ni siquiera una democratización en cuanto a las decisiones en materia de política cultural referente al patrimonio cultural. Y en este caso, pues bueno, pusieron esa escultura, pusieron esa glorieta. Sin embargo, debido a esta coyuntura, pues hay una apropiación y una resignificación. El patrimonio cultural es de la gente, lo hace la gente, lo significa la gente. Yo hago esa invitación y sobre todo a que desde nuestras trincheras nos sumemos a la lucha en materia de las desapariciones forzadas, porque ese es el caso particular que presentamos en este capítulo. Muchas gracias, Eduardo Daniel. ¿Alguien más quiere responder esa pregunta desde su propio artículo? Michelle. ¿Estás en mute? Ah, sí, sí. Entonces no contesté a Manuel y aprovecho la oportunidad para descontar que me quedé pensando en el intercambio y la inclusión como acciones importantes para promover el acceso y la democratización de la historia para todos los públicos. Entonces, todos los artículos reflejan una idea que los museos y las comunidades digitales son para todos los públicos, lo que implica, de alguna manera, una formación de públicos en espacios convencionales o no convencionales. Entonces, lo más importante es pensar cómo se puede revisitar el pasado colectivamente. Entonces, el enfoque propuesto busca promover una inclusión y una reflexión a través de la práctica de la historia como individuos, como grupos o comunidades, permitiendo que diferentes voces y perspectivas sean escuchadas y consideradas en la construcción del conocimiento histórico. Entonces, la descolonización de los discursos museológicos es necesario reflexionar y decolonizar estos discursos, cuestionando y superando las visiones eurocéntricas y coloniales de la historia. Entonces, esto implica la valorización de las narrativas locales, la revisión crítica de las exposiciones tradicionales, construyendo nuevas formas de interpretar, de comunicar y de escribir la historia para y con el público. Estos enfoques contemporáneos proporcionan herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo de proyectos de historia pública más comprometidos y relevantes afuera de la academia. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Elisa, tienes la mano levantada. Sí, iba a contestarte un poco la pregunta de cómo esto llega a otros públicos, ¿no? Ya que estamos hablando de público, de las audiencias del libro. Y creo que, o sea, por un lado sí, creo que da casos de lo que es la historia pública y de cómo se va transformando en distintos espacios, ¿no? Porque creo que esa es la riqueza del libro, donde está el espacio del museo tradicional, pero un espacio obviamente que ya hace tiempo se ha roto, para el caso de Quito, por ejemplo, en que ya hay una apertura a públicos diversos, pero que no necesariamente esos públicos que están más lejos de los museos geográficamente, que es lo que nosotros experimentamos y estaba comentando Marisa, es que claro, la gente que vive cerca, los vecinos de los museos saben que pueden ir, saben que ese es su espacio porque se ha hecho todo un trabajo, pero las gentes que viven en la periferia de Quito piensan que eso es un espacio de las élites y que necesitas una invitación, que necesitas, ¿no? O que vas con una institución, que no puedes ir por sí mismo. Entonces creo que esos ejemplos, por un lado, del espacio tradicional del museo que se ha resignificado, los museos pop-ups, pero también el espacio digital, que parte de lo que hace el espacio digital es que también
no expertos se vuelven curadores, ¿no es cierto? Se vuelven, van adquiriendo la experticia de los personales de los museos. Y por otro lado, esas aperturas, esas conversaciones con audiencias, que lo digital permite también la conversación, no solamente el presentar unos contenidos, ¿no es cierto?, como es la televisión o como es la radio o el mismo museo pensado como una vitrina, sino también esa idea de la conversación, de poder decir algo, dejar algo del que ve, del que experimenta, del que interactúa, ¿no? Entonces yo creo que este libro tiene de novedoso que habla de la historia pública con casos concretos, pero también incluye cómo se va resignificando con estos espacios digitales que no reemplazan, pero que conviven, ¿no es cierto? O que se interactúan con los espacios tradicionales. Muchas gracias, Elisa. Alejandra. Sí, en realidad estaba pensando un poco en la persona que se puede acercar no tanto a las, digamos, a la institución museo, y un poco nosotros damos cuenta de esa diversidad o de distintas maneras de acercarse, sino estaba pensando tal vez en el lector del libro, qué le puede, digamos, qué puede recuperar leyendo este libro. Por un lado pensaba que muchas veces se trata de un texto o un trabajo que permiten mirar la propia experiencia, la propia práctica que se está llevando adelante en museos y darles ideas, digamos, desde personas como directores, como curadores, hasta personas que trabajan en un área de educación y que tienen que llevar adelante un proyecto, o estudiantes. Me parece que es un poco, por un lado, ese ejercicio. Por otro lado, me parece que también contribuye al gran campo de pensar las instituciones y pensar las disciplinas que se ponen en juego a la hora de pensar el objeto, al museo como un objeto, ¿no? Como un objeto de estudio que permite, bueno, pensar estructuras, pensar teoría, pensar propuestas de análisis a la hora de los campos disciplinares tan diversos de los que también venimos un poco los que escribimos y tomamos estos ejemplos. Y por otro lado también pensaba en sectores como un tercer sector o como personas que están llevando adelante políticas o sectores privados que toman y que a partir de lo que un poco pone en juego el libro, también permite pensar a este tipo de institución y al sector cultural como un sector en donde también hay prácticas en que se puede construir democracia, en donde se puede llevar adelante proyectos pequeños, con grupos pequeños, pero que implican o que pueden modificar un montón de estructuras a la hora de pensar el ejercicio práctico, las políticas públicas, etc. Entonces me parece que, nada, invitarnos un poco a la lectura de todo el trabajo que lleva, es como distintas capas y distintas lecturas y distintos lectores que pueden mirar un poco este campo y no dejarlo reducido solamente al campo de los museos y al ejercicio práctico, sino, digamos, a un montón de aristas que se ponen en juego a la hora de pensar los museos o de pensar los públicos. Muchas gracias, Alejandra. Malena, ¿tú tenías una pregunta? Sí, bueno, pero tal vez la hago comentario en honor al tiempo, tal vez. Y pensando en lo que estaba comentando Alejandra respecto a su texto y respecto a que ustedes también están generando un archivo de toda esa experiencia, yo también pienso en relación a la historia pública y los proyectos que todos y todas ustedes han presentado, como siempre estamos generando archivos, ¿no? Y creo que el desafío de la historia pública en parte también tiene que ver con qué hacer con esos archivos que seguimos generando y también cómo situarlos ética y políticamente en un contexto como el latinoamericano, ¿sí? En un contexto que además vivimos en crisis, como lo mencionaba Daniel, con temas de desaparecidos, con crisis económicas y políticas, con problemas de desigualdad súper grandes,
de racismo también. Entonces yo creo que la historia pública y lo que estamos haciendo tiene una pertinencia en relación también a qué estamos registrando, cómo lo hacemos, siguiendo también lo que decía Michelle, ¿no? O sea, hacia qué estamos jalando, ¿no? Hacia qué estamos empujando, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el libro da mucha posibilidad de ir pensando por ese lado y también de seguir armando, no sé, entre todas y todes, esa posibilidad de pensar la historia pública en esos lugares también, que son lugares complicados o difíciles y complejos, diría yo, ¿no? Entonces, solamente era eso y yo quería como preguntarles también qué hacer con todos esos archivos que generamos en todos esos proyectos, cómo pensar realmente que esos archivos están movilizando otras posibilidades. Entonces, pero bueno, no sé si por el honor del tiempo podríamos como hablar de ello o más bien dejar tal vez un espacio, no sé, Jimena. Pues tenemos un poquito de tiempo, podríamos dedicar un poquito, pero poquito tiempo a contestar esa pregunta que hace Malena, que me parece interesante, pero yo quisiera hacer un comentario rapidísimo y tiene que ver con el artículo de Andrés Ospina de Funerales Digitales, cuando habla de que inclusive espacios como la muerte que son tan dolorosos se convierten como en encuentros. Eso también me parece importante para una región como América Latina, donde casi todo siempre es doloroso. Entonces, en vez de, pues, obviamente toca enfrentar el dolor y eso, pero una buena forma también de generar otro tipo de alternativas me parece que son esos lugares de encuentro y por eso me pareció bien bonito. Ya, eso era todo lo que tenía que decir. Entonces ahora si quieren responder a la pregunta de Malena, Lisa. Sí, yo rapidito también decir que en ese sentido también creo que es valioso este libro, ¿no? Porque parte de la apuesta a la historia pública es no escribir algo académico, sino hacer algo para públicos más amplios. Entonces, también a veces se pierde esos debates y se pierden cosas que son efímeras porque son exposiciones, porque son intervenciones, etcétera. Entonces, una opción es lo que me parece este ejercicio, ¿no? O sea, hacer una reflexión a partir de una puesta en escena de algo que lleva a que quede un poco de memoria esos archivos, ¿no? Pero sí, creo que es una buena pregunta también saber cómo la memoria de lo efímero, sí. Vamos con María José y después con Andrés. Estás en mute. Rápidamente, por otro proyecto que he experimentado, se puede plantear la creación de plataformas documentales justamente que puedan regrupar todo este trabajo realizado previamente para exponer todo lo que se utilizó como archivos y también valorizar las diferentes instituciones que pueden participar en un mismo proyecto. Yo pienso ahorita, trabajo en un postdoc sobre historia colonial con archivos, con los museos de la ciudad de Marsella y todo va a estar centralizado en una plataforma documental para que el usuario Lambda pueda consultarlo y ver cómo llegamos a tal propuesta, a tal lectura de la historia. Entonces esa puede resultar también digitalmente una solución a este trabajo que justamente mencionas, Male. Andrés y Eduardo Daniel. Bien, una cuestión breve respecto a estos fondos, a estos archivos, creo yo es que en muchos escenarios, o en todos posiblemente, están profundamente vivos, ¿sí? Un tema, por ejemplo, que respecto a patrimonio funerario se piensa es los espacios de la muerte son espacios, pues por antonomasia, muy vivos, ¿sí? Y hablan de la vida social de una forma muy diciente, crítica, categórica, exploratoria, explosiva también. Pero siento que cada uno en su proporción, en su propia situación y contexto, pues le ocurre lo mismo. Un archivo digital, un archivo documental, un archivo de experiencias, también dan cuenta de los hacedores
de los espectadores y de esas interacciones que van ocurriendo permanentemente. El cómo posicionarlo se vuelve de alguna manera como la pregunta marco, que es la que también de alguna forma te permite entre sistematizar y generar una expectativa, ¿no? De hacia dónde dirigirlos, de cómo decantarlos, de con quién generar esos vasos comunicantes, esos diálogos. Pero un poco es eso, es partir de la base de que todo referente está, pues, por defecto vivo, y que en esa medida permite no solamente informarnos, conocer, sino las interacciones que son las que al final van a permitir esos procesos de valoración, apropiación patrimonial, de generar como esos tejidos, esas interacciones, y siento que es por ahí como donde se pueden ir pensando esas fortalezas, esas potencias de trabajo colectivo alrededor de esos archivos. Gracias, Andrés. Eduardo Daniel. Rápidamente, desde mi trinchera, yo como profesor también de bachillerato, para mantener vivo toda esta serie de investigaciones y de conocimiento creado, yo siempre comparto con mis alumnos y mis alumnas todo lo creado para mantener vivo este conocimiento y mantener viva la chispa de seguir investigando, de seguirse involucrando en diferentes casos, en diferentes problemas. A lo mejor no necesariamente de lo que investiga mi profesor, yo me voy a seguir investigando, pero sembrarles ese interés y colocarles referentes muy claros de lo que se hace, ¿no? Entonces, cuando uno involucra a sus estudiantes y desde el ámbito educativo, y pues yo lo veo muy claro con mis estudiantes de bachillerato. La verdad es que todo el acervo se mantiene vivo, se cautivan, se despierta este interés y pues formas diferentes desde lo que son mis estudiantes para involucrarse, ¿no? Para mí ahí también está la clave, ¿no? En seguir conectando, en seguirse pues movilizando en todo este tipo de cuestiones, y la verdad es que es muy fructífero cuando desde este contacto cercano con estas personas a través del ámbito educativo pues se va sembrando esa semilla. Muchas gracias, Eduardo Daniel. Cuando dije poquito no quería que sonara así de feo. Por eso les voy a decir, si tienen algún comentario final que quieran hacer, bienvenido. Dale, Manolo. No, primero agradecer, porque oyéndolos creo que también la narración toma otra dimensión, es decir, claro, pues está el soporte, digamos, como escritural, pero también pues este complemento narrativo, pues de esta forma es muy rico y genera esos vínculos por los cuales preguntaba el arranque. También un comentario como con tintes de pregunta muy breve, y es el siguiente, porque también pensando en estas comunidades digitales, con los avances tecnológicos, hace poco las gafas estas de Google que lanzaron, o las inteligencias artificiales que están a la orden del día en todos los contextos, etcétera, etcétera. Y uno dice, claro, son herramientas maravillosas y nos permiten estar en el mundo de otras formas, o estar en los mundos de otras formas. Pero también es muy interesante oír lo que nos proponía Pablo explícitamente, pero yo creo que todos los autores de forma digamos, como latente allí, y es este componente de lo emotivo, de la emocionalidad, de lo íntimo que está presente, digamos, en las narraciones acá. Entonces yo veo como dos trenes que corren paralelos, porque por un lado como esa tecnología desbocada, pero pues por el otro también como la fuerza que está en eso emotivo de la muerte, del riesgo, de etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, eso era. ¿Alguien quisiera responderle a Manolo? O si tienen algún comentario final, algo que quieran añadir. Pues yo ahí, tomándole la palabra a Manolo, es que en los espacios digitales estamos asumiendo lo que dice Paula Sibilia, esto de lo íntimo como algo completamente público, ¿no es cierto? Todos los blogs, los vlogs y todos estos elementos que van construyendo nuestra historia personal, y desde lo íntimo y desde el yo
consideramos que eso es lo más importante para todo, y lo exponemos, y llega un momento en que hasta qué momento tenemos que seguir exponiendo nuestras vidas, eso es trascendental o no es trascendental para una comunidad. Entonces ahí viene el tema de los expertos. En temas de patrimonio, en temas de archivo, es necesario tener ese archivo como elemento importante para el futuro, para regresar sobre él, para reflexionar. Entonces eso nos deja mucho tema ético, como el uso de la inteligencia artificial, de los mundos paralelos, de los metaversos y demás. Entonces es riquísimo poder trabajar sobre estas memorias íntimas, sobre estas memorias, hacerlas públicas o no. Entonces es muy interesante. Elisa. Sí, yo creo que, o sea, creo que hay como dos vías, ¿no? Por un lado, el tema de cómo se va aceptando que la emotividad es parte de cómo aprendemos, por ejemplo, es parte de lo que nosotros trabajamos en ese artículo, que aunque el tema del riesgo de desastres es algo que levanta muchas emociones, cómo se lo comunica tienes que ser racional y no emocional, porque entonces vas a tener malas reacciones frente a cuando tienes que reaccionar. Y nosotros le dimos la vuelta de decir, no, más bien desde las emociones uno le da significado a las cosas y por lo tanto. Entonces yo creo que por un lado hay ese espacio donde esa separación entre razón y emotividad se está quebrando y entonces estamos trabajando desde la psicología, desde el arte, desde muchas aristas que incorporan la parte emocional. Pero del otro lado lo que dice Pablo, o sea que el tema de lo digital hace que nos volvamos curadores, pero a la vez tenemos que repensar este espacio de lo íntimo y lo público, ¿no? Y de igual manera el tema de las emociones y para qué público estoy yo, que a veces no es una cosa consciente de los usuarios pero después se encuentran con las consecuencias de esa no separación de esos espacios, ¿no? Entonces creo que también ahí es un debate muy interesante que también tiene que ver con la memoria, o sea, lo digital, esta reunión en otros espacios no hubiera estado grabado, pre-pandemia no hubiera estado grabado, y pensar que tenemos tantos kilobytes de grabación de la vida de todo el mundo, también nos hace repensar el tema de la memoria, el tema de curar a partir de todo ese material que tenemos, ¿no? Y no que es una representación fiel de la vida, ¿no? Yo creo que esa palabra del curar, de escoger, de tomar decisiones conscientes de qué es lo que presentamos o no, es algo que en el mundo de las redes y de lo digital también está, pero no necesariamente tan explícito, ¿no? Sí, y yo también creo que ese debate también se extiende también a los que somos profesores, como a nuestra forma de enseñar también, que también tiene que replantearse y mirarse desde otras formas, si es que estamos hablando, por ejemplo, de historia pública, pero somos profesores. Entonces ahí también hay un debate y cosas muy interesantes. Pues yo no tengo las respuestas, pero algo pues para pensar cuando uno está trabajando con un grupo de estudiantes, ¿qué les está enseñando acerca del conocimiento histórico y para qué? Y además si de verdad les interesa o no. A muchos de mis estudiantes no les interesa, entonces, ¿cómo hacer que eso les llegue de alguna forma? Me parece que es como una puerta de entrada y me parece que este libro es eso, también es como un primer paso para abrir toda esta clase de discusiones, pues que son muy importantes sobre todo para nosotros en América Latina. ¿Comentarios finales? ¿Alguien quiere añadir algo que no dijo? ¿Alguien está en completo desacuerdo con todo? Bueno, si no hay más comentarios, no me queda... Manolo, dale. Una última cosa que yo les propongo desde ya, que hagamos inmediatamente un congreso, pero presencial, para que nos podamos ver. Pues porque sí, muy bonito esto tecnológico, pero me voy más por el lado de lo emotivo. Qué bonito poder estar En juntos. Colombia, Manolo. Ay, sí, en Bogotá. En Bogotá. Sí, en Bogotá. Ya. Sí, de una, para ir a todos comer, decimos para que comer. Arepas. Bueno, pues muchas gracias a todos los autores que aceptaron esta invitación de Explorers y la Federación, bueno, y a los editores también del libro por haber estado acá. Creo que fue una conversación pues muy enriquecedora. Espero
que les llegue pues a un amplio público. Yo les hago llegar a cada uno una copia de este video, es de ustedes. Ustedes pueden hacer con él básicamente lo que quieren y va a estar publicado en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y no siendo más, los invito para el próximo evento de Explorers, que es el 28 de junio, que va a ser sobre historia pública en la antigua Yugoslavia. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Chao, chao. muchas gracias, un abrazo. Adiós. Gracias.